Soy Laura Minuet, trabajo hace muchos años en datos. De hecho, tuve una pasada por acá, por esta casa, así que también en mis inicios. Me gusta mucho lo que es comunidad, así que trabajo siempre en comunidad. Esto de trabajar en tecnología es muy bueno porque obviamente trabajamos en comunidad y estos espacios se dan y la verdad que hay que aprovecharlos. Mujeres en Tecnología es una organización sin fines de lucro que estamos fomentando y generando esto de trabajar en un ambiente inclusivo. Por eso se da esta charla a la cual yo vengo a ofrecerles y a que empecemos a hablar entre todos y todas qué está pasando, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Inteligencia artificial inclusiva y con perspectiva de género. ¿Es posible? Bien, a ver, ustedes han escuchado mucho de data, han estado muy en estas charlas hablando de algoritmos, de inteligencia, de todos. Y quiero que empecemos a pensar qué tan solos están estos modelos o qué tan acompañados están, ¿no? O sea, ¿qué pasa atrás de esto? Y que no se nos venda que esto es magia, ¿no? Porque no hay nada de magia acá. Así que vamos con algunos conceptos para entrar todos en, más o menos sin entrar en detalle, y que todos salgan de acá sabiendo las diferencias entre algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabemos la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? O sea, como que si les dicen es inteligencia artificial, es machine learning, ¿es lo mismo? Por ahí se confunde, ¿no? Por ahí nos pasa eso. La inteligencia artificial es un campo de la informática y el machine learning prácticamente está por dentro de la inteligencia, es un tipo de inteligencia, ¿no? ¿Dónde hemos visto inteligencia artificial? Porque fíjense que acá habla de 1950. ¿Qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial simula procesos que hace un ser humano. ¿Qué se imaginan hoy en su casa que tiene inteligencia artificial? Ah, sí, maravilloso. El lavarropa, el robot que hoy limpia, trapea, esos son nuestras inteligencias, ¿no? Los algoritmos, que son machine learning, ¿qué hacen? Les empiezan a dar un comportamiento un poco más humano, vamos a decirlo entre comillas, a lo que tiene como inteligencia, ¿no? O sea, es el equipamiento, por eso habla de un robot después de una cabeza, y después aparece lo de deep learning, que son obviamente aprendizajes automáticos en capas y con mucho procesamiento, ¿bien? Eso es para que tengan en cuenta de lo que hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y machine learning. Ahora, ¿cuáles son los mitos? Este mito de decir que la inteligencia y el machine learning es lo mismo, no es lo mismo, ¿bien? Para saber cuando les dicen esto es un algoritmo, esto es una inteligencia, es para entender cómo se separa eso. Después, que aprende por sí solo. Tampoco es verdad, y eso lo vamos a ver, por qué no aprende por sí solo. Funciona en cualquier situación, eso es algo que también, como explotó, todos quieren hacer machine learning, todos quieren... Bueno, hay cosas que no se pueden hacer. A ver, ¿por qué puede ser que no se dé? Se puede dar porque no tengo los datos suficientes, y si yo no tengo los datos suficientes, no puedo predecir correctamente. Y si no tengo la maquinaria, o sea, no tengo el equipo que me procese toda esa información, tampoco me va a funcionar. Entonces, vender inteligencia artificial o modelos de machine learning por vender no es así, o sea, tiene que funcionar. Y a veces funciona con algo más simple, ¿no? No necesita ser tan complejo. Y el nunca falla, bueno, lo vamos a ver. Bueno, con machine learning, sin machine learning, bien, que lo normal es instrucciones, y nosotros cuando usamos un algoritmo, lo que empezamos a decirle, toma estos datos, aprende, ¿no? Entonces, en estos aprendizajes aparece lo de supervisado, no supervisado, ¿bien?
Supervisado se entiende como que hay un monito, una persona que está supervisando los datos que ingresan al modelo, y después tenemos que el modelo decide, según los datos de entrada, cómo son los de salida. Bien, algo más esquemático sería, bueno, a ver, ¿cómo sería uno supervisado? Porque yo ya le enseñé al algoritmo qué tiene que predecir, y otro, cuando yo le digo al algoritmo cómo se tiene que comportar, en este caso, que decida y que separe según grupos, ¿no? Lo no supervisado. ¿Por qué quiero que entiendan estos dos conceptos? Porque se habla mucho de estos algoritmos nuevos, de estas inteligencias, que están solos, o sea, que aprenden solos. O sea, bueno, vamos a ver. Primer caso. Vamos con este caso. Se quería implementar en 2013 en Países Bajos una inteligencia artificial que permita detectar casos de fraude fiscal. ¿Bien? ¿Qué aprendizaje utilizaríamos acá? Uno supervisado, no supervisado, dejaríamos que el algoritmo decida, no decida. O sea, yo le voy a enseñar al algoritmo, pero después, ¿eso cómo se va a mantener? Supervisado, no supervisado, ¿cómo se imaginan ustedes diciéndole a esta inteligencia, bueno, decidí vos quién puede cometer un caso de fraude? ¿Qué se imaginan? Vamos, supervisado, ¿bien? Vamos a pensar, ¿por qué lo haríamos supervisado? Porque es algo frágil, ¿no? Algo frágil, o sea, estamos trabajando en algo, cuando hablamos de plata, todo es frágil, así, todo es frágil cuando hay plata. ¿Qué pasó? Nada, ¿qué pasó? Miles de familias empezaron a recibir notificaciones de delito, el algoritmo los había señalado, ¿no? Algo muy lindo que pasó. Y en una investigación de este algoritmo, ¿qué resultó pasar? ¿Qué factores, a ver por qué decidieron para decir, bueno, sí, este algoritmo va a decidir en base a esto qué es fraude? Yo hoy trabajo en una billetera virtual y es imposible, o sea, determinar cuándo van a hacer fraude es casi imposible. Pero bueno, acá se largaron a tomar factores de riesgo. Bueno, primero, nacionalidad, ser extranjero, pertenecer a una familia de bajos ingresos. ¿Qué ocasionó esto? ¿No? O sea, ¿qué pasó con este algoritmo? O sea, ¿qué pasó con la persona que lo diseñó? Multas a personas que no tenían nada que ver, ¿no? Y arruinar la vida de miles de personas que no tenían nada que ver con esto, que obviamente los había seleccionado estos factores. ¿Y quién tomó la decisión? ¿El algoritmo? Oh, no. La decisión la tomó una persona que dijo, estas son las variables que vamos a usar para que el algoritmo identifique que sos fraudulento, ¿no? O sea, entonces ahí guarda, ¿no? Bueno, cancelado. Vamos con el próximo. ¿Conocen a Tai? ¿O llegaron a conocer a Tai? Bueno, se planteó el caso de hacer una inteligencia artificial de charla casual para jóvenes de 18 a 24 años y que la idea era que hablara, ¿no? O sea, que pudiera conversar con personas. Acá, ¿qué tipo de aprendizaje sería este? Claro, uno no supervisado, porque la idea era que el algoritmo empezara a aprender de los datos sin tener una interacción. Bueno, vamos a ver el resultado. Bueno, a medida que interactuaba con las personas, se volvía más xenófoba, mal hablada, sexista, se hizo simpatizante de Hitler. Bueno, que todos termináramos en un campo de concentración, que las feministas ardieran en el infierno, que Hitler tenía razón. Esto pasó en Twitter en 2016, ¿no? O sea, esta inteligencia estuvo obviamente 24 horas.
Esto es una inteligencia que se hizo desde Microsoft. La persona que habló después salió a decir que, bueno, que en un grupo cerrado funcionaba bárbaro, pero cuando se lo abrió hubo un ataque masivo a esta inteligencia, por ende empezó a hablar de esta manera, ¿no? Entonces, se canceló. Entonces vamos a esto de se canceló porque obviamente podemos dejar librado al azar, después lo respondemos. Ahora, vamos con 2022, Galáctica. ¿La escucharon? ¿No? Bueno, todos escucharon GPT, pero no estas, ¿no? Entonces vieron cómo nos empezaron a vender paquetes. Entonces, esta inteligencia que estuvo metido varios investigadores y universidades y Meta. La idea era más o menos lo que hace GPT, generar artículos, contenidos, o sea, lo mismo, básicamente lo mismo que hace GPT hoy, que devuelve en base a preguntas toda una identificación de artículos, bien. Esto era resolver problemas matemáticos, generar artículos, ¿bien? Como lo que está haciendo básicamente GPT. Bueno, ¿qué tipo de aprendizaje utilizaríamos acá? No supervisado, porque la idea es que se empiece a alimentar solo este algoritmo. Bien. Resultado. La libertad para publicar textos que se consideran científicos podían recomendar consumo de droga, elaborar explosivos, bueno, el beneficio de ser blanco con respecto a ser negro o a otra raza. Bien, entonces acá salió la persona a decir que, bueno, era eficaz, pero tuvo problemas. Bueno, ahí empezamos a ver que no se puede dejar todo tan librado al azar, ¿no? Porque obviamente, ¿qué pasa? Fracasa. O sea, literalmente va a fracasar. Si ustedes se meten en un algoritmo y no empiezan a tener en cuenta estas cosas, va a fracasar. Bien, Clip. ¿Conocen a Clip? Otro algoritmo más, bien. Este es de OpenAI, que la idea básicamente era un modelo de texto y un modelo de imagen que pudiera describir qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, atrás de ese modelo de imagen y texto. Por ejemplo, vamos a ver cómo actuaba Clip. Clip le pasaba una imagen y lo que terminaba definiendo era tipo de cosas que podía tener esa imagen, ¿bien? Y esto es lo que nosotros decimos, bueno, con qué exactitud predijo el modelo, ¿no? Obviamente el que más acertó es el primero, con un 90%. Bueno, ¿qué pasó? Se puso a Clip para que catalogara a las personas, ¿bien? Bueno, seleccionó 8% más a los hombres que las mujeres, los hombres blancos y asiáticos fueron los más elegidos, a las mujeres negras prácticamente no las eligió, relacionaba a las mujeres con ama de casa, a los hombres negros los identificaba como delincuentes en un 10% más que los blancos, seleccionaba a los latinos como conserjes. Bien, si escogía médico obviamente no seleccionaba mujeres, y lo que terminó convirtiéndose en algo, un robot racista, machista, que empezó a preocupar a los científicos porque empezó a ver esto en 2022, de que empezaban a existir estas inteligencias que no tenían nada de filtro, ¿no? ¿Y qué pasa en las redes? O sea, ¿qué vemos en las redes hoy? Una violencia muy grande en las redes porque no se controlan, ¿no? O sea, eso es lo que pasa también en las redes. Si dejamos que los algoritmos se alimenten solamente de las redes, va a ser un problema. Entonces, estos son evoluciones, ¿no? Estas redes neuronales se van usando. Yo no digo que esté mal, sino que digo que no pueden no tener una presencia humana, ¿no? Cuando hablan de esto de, uy, no, las inteligencias vienen a reemplazarnos, toda la parte de la conciencia de las inteligencias no la tienen, ¿no? Y eso se lo damos nosotros como cientistas de datos y como parte de esto. Una persona dice, acá tenemos a una doctora,
que habla de que si se usa una inteligencia artificial para determinar si se le concede una hipoteca a los hombres, tendrán más opciones que las mujeres, ¿no? ¿Es posible? Nosotros hablamos de que los algoritmos se alimentan de datos. ¿Es posible? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar porque si un banco utiliza históricamente sus datos, obviamente le ha dado más créditos porque las mujeres no accedían, entonces hay un tema. ¿Qué puede pasar si nosotros hoy en una empresa financiera hacemos eso? Perdemos un negocio, ¿no? O sea, estamos perdiendo un negocio. Entonces, entender que no es solamente un capricho, sino que estamos perdiendo un negocio de decir, hay mujeres a las que se les puede dar un crédito y eso puede ser muy rentable también. Entonces, sí puede pasar. Y acá la pregunta es, ¿cómo está pasando eso? O sea, ¿cómo se está solucionando esas cosas? Y empezar a sacar los sesgos. Van a escuchar mucho los sesgos de los datos, todo esto, pero esto también se basa en cómo son los equipos con los que trabajan, ¿no? Y también en las profesiones, o sea, yo si vengo del área técnica, hay muchas cosas que del área legal no voy a saber. Entonces, entender que si yo largo de mi negocio un modelo que después insulta a la gente, va a ser un problema mío, ¿no? O sea, no puedo decir, no, el algoritmo aprendió solo, o sea, lo estoy sacando yo. Entonces, lo legal también importa. Entonces, no puede ser personas aisladas técnicas sin tener el conocimiento. Entonces, vamos a cosas que se hicieron, vamos a lo positivo, ¿no? Ahora vamos, el ChatGPT contaba chistes sexistas, apenas empezó. ¿Qué se hizo? Se añadió una capa para que no pasara eso, ¿bien? Para que filtrara esas cosas. Ustedes van a decir, bueno, pero entonces no va a ser tan sola esa inteligencia, siempre va a tener alguien. Sí, va a tener que ser así. Piénsenlo, a ver, yo voy a dar un ejemplo medio feo, pero piénsenlo como tener una criatura. A ver, no podemos dejar que vaya solo por el mundo sin darle consejo. Bueno, pasa exactamente lo mismo con estos algoritmos. Este algoritmo es muy bueno habla de cómo reclutar personas sin sesgos. Esto, a ver, les cuento. Recolecta currículums. ¿Qué haríamos de los currículums para sacar los sesgos? ¿Qué sacaríamos? Los nombres, ¿qué más? La edad. Bien. Agarraríamos, en este caso, la idea era eso, o sea, sacar los datos personales para que sea una selección más justa, en ese caso, ¿no? Ya no sea cual sea la intención. Esto lo pasan a un lenguaje neutro. Pero ¿qué podría pasar acá, no? O sea, siempre hay como estas aristas, ¿no? ¿Qué podría pasar si yo me baso solamente en la experiencia o en los títulos? ¿Qué podría perderme ahí? Hay personas que capaz no tienen todos los títulos, pero tienen toda la habilidad blanda, ¿bien? Entonces también puedo perder eso si no me fijo que capaz puedo hacerle preguntas, ¿bien? Para sacar algunas habilidades blandas de la persona que se postula. Bien. Otro ejemplo, esto es un software de procesamiento de lenguaje natural que lo que permite hacer es detectar expresiones no inclusivas, ¿bien? Y sugiere cómo hacerlas más inclusivas a esas palabras, ¿no? Y esto de la tecnología cinética es un disparate, o sea, necesitamos sí o sí que las tecnologías y que los algoritmos sean responsables y no de decir, no, esto pasó porque pasó, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión sacan de acá? ¿Podemos usar o no las inteligencias? Bien, ¿qué más? ¿Qué piensan? Bien, los sesgos. También entendiendo, ¿no?, que lo que pasa en estos algoritmos, o sea,
concientizar a todas estas personas que tienen el miedo de que estas inteligencias van a venir a quitar trabajo. Hay trabajos repetitivos que se van a mejorar, pero hay otros que obviamente cuando decimos, bueno, ha pasado históricamente, ¿no? O sea, hay trabajos que se han ido modificando, cambiando y siguen naciendo nuevos, ¿no? Porque ahora hay que entrenar a los algoritmos, hay que decirle a los algoritmos que funcionen bien. Y hay puestos de trabajo para esto, que hay gente que está tagueando las imágenes. ¿Los conocen esos puestos? Antes, cuando nosotros empezábamos en sistema, eran los data entry. Ahora son los que taguean imágenes, porque es así. Si ustedes hoy, hay muchos, no sé si han escuchado, puestos de trabajo de personas que taguean imágenes. ¿Para qué son? Para las entradas de estos algoritmos, si no, no funcionan.